a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como desgollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Hermanos, con profunda alegría nos encontramos para celebrar esta Eucaristía. Jesús es quien nos da la verdadera vida, quien tiene palabras de vida eterna. Con alegría comenzamos nuestra celebración y cantamos. Bendita llave, santos del Señor, gloria y poder, al que hace la creación. Bendito honor al glorioso nombre del Señor, y adorarle en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya, 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 y en su santuario gritan gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Eucaristía pidiendo por el fin de la pandemia. De una manera especial en esta Eucaristía vamos a pedir por todos los enfermos, especialmente aquellos que nos siguen a través de los medios. Vamos a tenerlo presente en la Eucaristía, aquellos que están internados, que están en terapia intensiva, por las familias que están pasando momentos de angustia a causa del aislamiento. Y de una manera especial pedimos por la salud de Priscila Dovale, Agustina Bardallo, Flavia, Silvia Pezzoni, Daniel y Estela, Gerardo Gómez, Luján Lindumila, Marta y Vicente, Aurelia Antonacci, Adela Correnti, Alejandra Paleta, y por el eterno descanso de Santos Maceroni, Alberto Bonato, Ángel Paleta, Victorio, Luisa, Isabel y Carlos, Víctor Vigiano, Ana Poma, Alberto París, difuntos de la familia Poma, París, Sota, Gaitán, Cini, Ruiz, Francisco, y por las almas del purgatorio. Y antes de participar de la mesa de la palabra y de la Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestras faltas e imploremos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad,
Concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Con un corazón atento, recibimos la palabra que da vida y renueva todas las cosas. Escuchamos las lecturas. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quien quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos aclaman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que lo odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y a los que se refugian en Él no serán castigados. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros, por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra,
porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para recibir la buena noticia y cantamos. Los hijos de Sion se alegran de su rey, y alaban su nombre con danzas, con panderos y arpas, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de hacer una breve reflexión de la palabra de este domingo, primero agradecer a la Pastoral de la Comunicación de nuestro obispado, de nuestro arzobispado, y también a Telefe en este servicio de hacerle llegar la Eucaristía dominical a nuestros hermanos enfermos en los geriátricos, a nuestras familias, que este momento en casa sea un momento de oración, no de mirar la misa como un noticiero, sino que sea un momento de oración. Y también agradecerle a toda la comunidad de La Guardia, que hace posible también desde la música, los que arreglan el altar, los que ayudan, hacen posible vivir esta Eucaristía como un servicio a nuestros hermanos que están en casa o que están enfermos. En este domingo en el que la palabra de Dios ya le da fin al capítulo 6 de Juan que venimos leyendo domingo tras domingo. Si recordamos, hace unos domingos atrás empezaba el capítulo de Juan con un signo, la multiplicación de los panes y de los peces. Después de ese signo en el que Jesús le daba de comer a 5.000 hombres, viene un largo discurso de Jesús sobre el pan de vida, diciendo que Él es el pan bajado del cielo,
El que come su carne vivirá eternamente. Y hoy llegamos al final, que es la reacción, por un lado, de la multitud y por el otro lado, la reacción de sus propios discípulos. Por eso, 3 frases que nos pueden ayudar para nuestra oración personal, para ir masticándola en el corazón. La primera, esta expresión que tal vez en el corazón de nosotros surgió: es duro tu lenguaje. Lo segundo es una pregunta: ¿a quién vamos a ir? Y lo tercero, palabra de vida. Digo, la primera expresión, es duro tu lenguaje, expresión que en el fondo quiere hacer surgir a nuestro corazón la libertad que tenemos cada uno de nosotros para seguir a Cristo. Ante el discurso de pan de vida en el que Jesús se presentaba como el pan bajado del cielo, la multitud y los discípulos ahora murmuran. Como reflexionábamos unos domingos atrás, la murmuración, la protesta, la desconfianza. ¿Qué está diciendo este? Que en el fondo es como una falta de fe. Murmuran, dice el Evangelio, por las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús eran como un obstáculo para su fe, para su camino de fe, para creer. Es duro tu lenguaje. ¿Qué hace Jesús ante esa expresión, ante la murmuración, ante esos corazones que le reprochan que su lenguaje es duro? ¿Qué hace Jesús? ¿Cambia el discurso? ¿Hace sus palabras más suaves para que se queden con Él? ¿Falsea su propia palabra? ¿La hace más dulce a los oídos de sus seguidores para que la multitud no se vaya? ¿Licúa la palabra de Dios? De ninguna manera. Dios es fiel. Él es fiel. Y Jesús es fiel a su palabra. Él ha venido para marcarnos el camino, para señalarnos el camino de nuestra propia salvación. Por eso Jesús no le teme a un aparente fracaso de que la gente se vaya. Él es fiel. La palabra de Jesús nunca pasa. Si nos remontamos al principio del discurso de pan de vida, después de la multiplicación de los panes, la multitud lo quería hacer rey y ahora se van. Cuando lo querían hacer rey, Jesús fue el que se fue. Yo no busco el éxito. Y ahora la gente es la que se va y Jesús no cambia su palabra, porque la palabra de Dios es la que da vida eterna. Qué lindo preguntarnos ante esta expresión: es duro tu lenguaje. Es duro tu lenguaje. ¿Cuántas veces cuando estamos viviendo una situación personal, una situación familiar, comunitaria o en el medio de esta pandemia, es duro tu lenguaje, Señor? ¿Quién te va a seguir? ¿Quién te puede escuchar? Cuando Jesús me invita a perdonar, cuando Jesús me invita a tender la mano al otro, cuando Jesús me invita a salir de mí mismo en lugar de pensar que yo soy el centro del mundo, cuando Jesús me invita a acompañarlo en los hermanos y yo estoy plantado en mi verdad y no me quiero mover, es duro tu lenguaje. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos hace cosquilla en el corazón porque nos cuestiona lo que vivimos o mis criterios o mi manera de pensar o mi manera de vivir? ¿Quién te puede seguir? ¿Quién te puede escuchar? Es duro tu lenguaje. Podemos hacer memoria cada uno de nosotros, sin duda, a lo largo de la vida o en situaciones en nuestro propio corazón, ha brotado esa expresión: es duro tu lenguaje, Señor. Es difícil seguirte. Qué difícil es escucharte. Pero Jesús busca mi bien. Jesús busca el bien de cada uno de nosotros. Por eso es fiel a su palabra. Él nos quiere liberar. Él nos trae la salvación. Por eso, frente a ese mensaje de Jesús, está la decisión de cada uno. En la primera lectura escuchamos cómo Josué le decía al pueblo: elijan hoy ustedes a quién quieren seguir, servir.
a los ídolos o al Dios verdadero. Y Jesús hoy, en esa misma línea, le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Por eso la palabra de Jesús nos descoloca, nos quiere descentrar del corazón, porque busca sacar y arrancar de nuestro corazón la decisión de seguirlo, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Qué lindo lo que le dice Pedro, ¿a quién vamos a ir? La segunda expresión, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién voy a ir, Señor? Una pregunta que nos podemos hacer en nuestra oración, ¿a dónde voy? ¿A dónde busco calmar mis hambres interiores? Mis hambres de felicidad, mi hambre de perdón, mi hambre de eternidad, mi hambre de paz interior, ¿a dónde voy a calmarlas? Una pregunta que hace Pedro, que nos pone frente a nuestra decisión de elegirlo, de seguirlo, de seguir otros dioses que calman a veces nuestras hambres interiores, el dinero, salir de compra, cambiar esto, lo otro, o continuar eligiéndolo a Él. Qué lindo que arranque de nuestro corazón, Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, sé que Tus caminos a veces son difíciles. Señor, sé que Tus caminos a veces no los entiendo. Señor, sé que a veces Tu voluntad me enoja interiormente, pero ¿a dónde voy a ir? Sé, Señor, que a veces de mi corazón arrancás lo que dijo Tu propio Hijo: aparta de mí este cáliz, pero que aprenda de Jesús a decir que se haga Tu voluntad, la voluntad de Tu palabra, la voluntad de Tu camino, la voluntad de Tu seguimiento. ¿A dónde voy a ir? Señor, dame la gracia de abrazar Tus criterios, de abrazar el Evangelio, de poder hacerlo carne en mi corazón, para que en mi vida y mi vida sea un seguimiento de Ti. Que sé que cuando Te sigo, experimento la libertad interior. Cuando me aferro a Vos, Señor, experimento que soy libre, porque solamente Vos me sacás la esclavitud que cuando no Te elijo brota en mi corazón. Palabra de vida eterna, la última frase. Solo Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Jesús, que es el mismo Cristo, porque es el Verbo hecho carne, la palabra que habitó en nosotros, esa palabra que se hace pan, esa palabra que alimenta, esa palabra que viene a mi vida, me regala la vida eterna, porque Él me sana, porque Él me salva, porque Él me consuela, porque la palabra de Dios es compañía, porque su palabra es alimento, porque solamente Jesús puede calmar ese hambre profunda del corazón de cada uno de nosotros. Hambre de felicidad, hambre de eternidad, hambre de amistad, hambre de paz interior, hambre de perdón. Solamente Cristo la puede saciar. ¿A dónde vamos a ir? Que en este domingo el Señor nos regale la gracia de arrancar de nuestro corazón esa misma profesión de fe de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Sabemos que Jesús es el Santo de Dios. Que el Señor nos regale la gracia de ir convirtiendo nuestra vida todos los días, de saber de que Él está a nuestro lado, de que Él camina, que fuera de Él nos esclavizamos, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Que su Madre del Cielo, María, Nuestra Señora de la Guardia, ella nos regale la gracia de poder imitarla. Ella que siempre hizo la voluntad de Dios. Ella que jamás le dijo, tu lenguaje, tus palabras son duras. María que abrazó la voluntad de Dios. Ella que es toda de Dios, nos enseña a caminar en la presencia de Dios, en el camino de la libertad y en el camino de la auténtica felicidad.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de confianza le dirigimos nuestra oración a Dios. A cada intención respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que cada día conduzcan a tu pueblo guiados por tu palabra. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la pandemia, para que encuentren en ti la palabra de vida que los anime a seguir adelante. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país, para que realmente pongamos la confianza en quien tiene la palabra que no defrauda. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que, escuchado tu palabra de vida, anunciemos al mundo que Cristo es quien nos salva. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, estas oraciones y aquellas que hay en nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento. Acercamos al altar pan y vino con la confianza puesta en Cristo, que por medio de su palabra se transformarán en su cuerpo y su sangre. Cantamos. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Padre, traemos trigo de Dios para la mesa que Él nos preparó. Vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza,
cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Padre Obispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Roque, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón de hijos, recemos juntos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, pan de vida. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres nuestra vida. Con gran alegría nos acercamos a recibir el pan que da vida al mundo. Lo hacemos cantando. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos la gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Queremos, Jesús, prolongar este ratito de la Eucaristía en un ratito de adoración para que vos nos traigas la bendición, especialmente a nuestros enfermos, a nuestros mayores, a aquellas familias que están pasando momentos de dificultad. Jesús, que al contemplarte presente y vivo en la Eucaristía, podamos repetir en nuestro corazón: solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde voy a ir, Señor? Hemos celebrado el amor de Dios con alegría, vivamos en paz. Demos gracias a Dios. Ave, ave, ave María, te quiero. Ave, ave, ave María, te quiero. Llena de Espíritu Santo,
ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo.